Sí, realmente vemos condiciones infrahumanas, personas drogándose en las calles, sufriendo la necesidad realmente de esta situación. Y es que esto ya es una realidad de esta situación mundial, donde vamos a observar todavía más el incremento de la pobreza, sobre todo en países que se consideran del primer mundo. Y es que esto está escalando realmente al nivel planetario. Vemos en las calles de esta ciudad, cómo es que la necesidad espiritual, la necesidad los ha conducido a esta situación de pobreza, drogadicción y calle. Esa persona efectivamente se encuentra en un estado de drogadicción. Y es que pareciera que todo está muy bien. Los parques son muy bonitos. Pero vean a las personas nada más. Verdaderamente estamos en una problemática social, de abandono, de marginación, de calle. Vean la cantidad de personas que hay en condiciones de calle. Y hasta se podría decir de pobreza extrema, porque ni siquiera tienen un hogar. Realmente es muy triste lo que está pasando en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Pero esta crisis realmente ha dejado a la deriva y en la calle a millones de personas. Una crisis realmente sin precedentes. O sea, nada más vean la situación. Vean la reacción de las personas y el cómo es que esta gente se encuentra muy a gusto en la calle, tirada. Pero pues realmente no sabemos su situación como tal. Los vemos muy tranquilos. Pareciera que es su vida cotidiana normal porque lo es. Pero detrás de todo esto, el trasfondo es muy oscuro, triste. Pero sobre todo una vergüenza para un país tan importante como Estados Unidos. Realmente es una vergüenza. Vean la desesperación de esa mujer. O sea, pareciera que está desesperada por conseguir una dosis de droga. No quisiera juzgar de esa forma, pero es que realmente la situación es muy caótica. Que a estas personas no les queda de otra que recurrir al consumo de drogas, alcohol, para poder escaparse de esta realidad, de esta Matrix impuesta por los más poderosos y gobernantes. Pues estamos entrando a una crisis, realmente, a una crisis humanitaria, a una crisis global, en la que los gobiernos deberían de avergonzarse, realmente que sí, deberían de sentir algo de pena. Las personas evidentemente, yo no creo que quieran estar en estas condiciones, pero las mismas circunstancias van orillando a las personas a esta triste realidad. Realmente una triste realidad.
La gente pues camina como si nada porque para ellos ya es normal. Pero para todas esas personas que residen fuera de los Estados Unidos, que ven a Estados Unidos como una gran potencia, como si van a encontrar todo lo que necesitan, la riqueza y todo, una casa, una prosperidad, pues déjenme decirles e informarles esta mala situación. En Estados Unidos la situación cada día está más y más compleja. Es más grave la situación todavía. Entre más pasa el tiempo pareciera que se empeora. Para aquellas personas de Latinoamérica, de México, de Guatemala, de todos esos lugares de Centroamérica, de Honduras, de Panamá, realmente Estados Unidos no es la gran potencia que siempre nos han querido vender en las películas y la televisión. Vean la situación, realmente extrema, porque no es una situación tan simple. O sea, ni siquiera en México se ve ese tipo de situación tan compleja. Sí hay pobreza, por supuesto, pero ya esto es el cinismo del capitalismo como tal. Un capitalismo extremo, donde la brecha de los pobres y los ricos se separa. Esa triste realidad, la matrix de esa existencia como tal, de esa ciudad. En conjunto, tanto ricos como pobres tienen la responsabilidad como gobernantes religiosos, pero pareciera que a nadie le gusta asumir la responsabilidad. Y preferimos vivir en esta inmundicia, porque realmente lo es. Es una inmundicia, una crisis humanitaria. Vean, o sea, realmente la situación. Mientras otros países como México se están viendo en una situación diferente, por supuesto. Pero esto ya va más allá del extremo. Sobre todo porque es un país del primer mundo. Todavía dijéramos, estamos viendo esta situación en un país del tercer mundo. Pero es un país del primer mundo. O sea, ¿se dan cuenta? Un país rico, poderoso. En esta situación inhumana. La crisis, la inflación, el precio de la vivienda, de la renta. Cada día la situación está peor por la misma situación. Personas sin la oportunidad ni la solvencia económica, que no les queda de otra que vivir en la calle. Así tan así. Qué triste. Muy, pero muy triste. La evidencia de que la gran potencia está decayendo si no cambia su estrategia, sus leyes y la forma en que está gobernando. No puede ni gobernar su propio país, pero se cree el dueño de las grandes potencias, el dueño del mundo. El ejemplo del imperialismo en su fracaso. Como sociedad, el capitalismo llevado al extremo. Porque estamos viendo también que hay personas que posiblemente tengan un hogar, por supuesto, tienen un automóvil, tienen un hogar. Y eso es evidente. La policía no puede hacer absolutamente nada. O sea, esas personas se están drogando. O sea, vean la actitud.
O sea, realmente vean la situación. La persona a fondo. O sea, evidentemente está bajo una sustancia ilícita. Y esta situación empeora con el tiempo. Realmente que sí. Esto es en Filadelfia. Pero nada más vean la situación. El país del primer mundo, que critica muchas veces a los países centroamericanos, mucha gente tan racista también en estos lugares, realmente, y el clasismo los está dividiendo. Es una mala imagen totalmente de un gobierno democrático sumergido en una crisis financiera sin precedentes. Vean toda la basura. O sea, realmente. Yo he visto videos de los Estados Unidos donde salen edificios y estructuras muy complejas, muy arquitectónicas, pero en el trasfondo de las cosas, de esa aparente belleza, de ese aparente arte de los edificios de las grandes ciudades, se encuentra esta triste realidad. Vean, realmente, esta situación ya es una crisis. Verdaderamente es una crisis humanitaria. Y estamos hablando de los países del primer mundo. O sea, ahora dense cuenta de la crisis global por la guerra, de la hambruna. Y aún así el ser humano sigue sin entender. Sigue contaminando, arrasando. Y arrastrándonos a estas condiciones infrahumanas de pobreza. El demiurgo y sus proezas. Esta vida dual, llena de riqueza, pero también de pobreza e inhumanidad. Inhumanidad. Porque yo te aseguro que los dueños de las grandes empresas, los gobiernos, ni siquiera les interesa estas condiciones de inhumanidad para su población civil. Y vean, es una situación precaria, una situación avergonzante. Y una advertencia también para las personas que quieren cruzar a los Estados Unidos, que vienen de otros países de Latinoamérica, de otros países del mundo. Vean la situación en la que Estados Unidos está sumergida. No es el sueño americano. Pues este sueño se está convirtiendo en una pesadilla. En una pesadilla para la gran mayoría de la población. Así que antes de venir a Estados Unidos, piénsala 2 veces. 4, 5, 7. Realmente. Porque la situación en los Estados Unidos ya no es tan fácil como antes. Ya ese sueño se acabó. Y empieza una era deplorable si no hacen nada absolutamente para cambiar su forma de gobernar, su forma de repartir la riqueza y la forma en la que también está aceptando esto la sociedad como tal. Vean las condiciones. Piénsenlo antes de venir. Piénsenlo. En verdad. Porque esta situación va a empeorar todavía. Desgraciadamente, el gran país está colapsando.
Quiera Dios que no. Dios bendiga América, como dicen. Ojalá vuelva a ser la potencia. Pero a como vamos y la manera